Bienvenidos. Hoy vamos a explorar la historia de una figura que, prácticamente definió el siglo XX, Walter Elias Disney. Una figura monumental sin duda. Totalmente. Y para esto, tenemos una biografía muy interesante que no se clava tanto en los parques o en el imperio que es hoy. No, se va al origen. Exacto. Se va a los años de formación, a los tropiezos, a esos momentos clave que de verdad lo cambiaron todo. A los cimientos. Justo. Y nuestra misión es entender algo que a veces se nos olvida, cómo su ambición, su perfeccionismo y sobre todo una serie de fracasos fueron la base de su éxito. Es que esa es la clave. Los fracasos. Vamos a ver cómo sus apuestas más locas, las más arriesgadas, se convirtieron en sus más grandes triunfos. Venga. A ver, vamos a meternos de lleno, porque la imagen que tenemos de Disney es de éxito total, pero la biografía arranca en un lugar muy diferente. En el fracaso puro y duro. Fíjate que desde niño, a los 7 años, ya tenía este impulso de vender sus dibujos a los vecinos. O sea, el gen emprendedor ya estaba ahí. Claro. Pero de ahí a tener un negocio hay un trecho enorme. Y su primer intento formal fue, pues, un desastre. Un desastre total. Fundó una sociedad con este animador brillante, Ub Iwerks. Un genio, Earwax. Sí, se llamaba la Iwerks Disney Commercial Artist. La verdad, el nombre ya sonaba que no iba a durar. Y no duró nada. Nada. Fracasó casi al instante. Y Disney hizo lo lógico, ¿no? Buscarse un empleo seguro, estable. Lo que cualquiera hubiera hecho. Pero la idea, esa espinita, se le quedó muy clavada. Tan clavada que lo volvió a intentar. Y esto es lo que me parece fascinante de su inicio. No fue un solo tropiezo. Para nada. Se recupera y se vuelve a asociar con iWorks. Y fundan otro estudio, Laugh o Grand Films. Aquí ya con una idea más clara, ¿no? Hacer cortos de cuentos de hadas, como Cenicienta. Parecía que ahora sí, que esta era la buena. Y volvieron a quebrar. Es que es una locura. Es brutal. La empresa colapsa, pero no por falta de talento, sino porque su cliente principal, una distribuidora, se va a la bancarrota y jamás les paga. De un día para otro sin un centavo. Imagínate el golpe. Uf, terrible. Y en ese punto, con poco más de 20 años y 2 empresas hundidas, lo normal sería tirar la toalla. La mayoría lo haría. Decir, esto no es para mí y ya. Exacto. Y aquí es donde te preguntas, ¿qué te hace seguir? ¿Es orgullo? ¿Es necedad? El autor de la biografía da una pista, ¿no? Da una pista que es clave, porque no era solo por él. Ah, eso es interesante. Sí. Un detalle que me llamó mucho la atención es que su principal angustia no era su propio fracaso, sino perder al brillante grupo de animadoras que había juntado. Órale. O sea, veía al equipo como su mayor activo. Exacto. Sentía una responsabilidad hacia ellas. Y eso cambia toda la perspectiva. No es solo su sueño, es la visión de un líder que entiende que necesita el talento que lo rodea. Que sin ese equipo su visión no valía nada. Es una mezcla de pragmatismo y, pues, quizá lealtad. Totalmente. Y esa lección, aprendida de la peor manera, se convierte en el motor del giro más importante de su carrera. Aquí es donde la historia da una vuelta de 180 grados. Justo. Deja de reaccionar y empieza a construir. Se va a Hollywood. Se va a Hollywood con su hermano Roy y fundan el Walt Disney Studio, pero con una regla de oro, nacida de esa quiebra. Nunca más depender de un cliente. Ándale, a partir de ahora, ellos serían los dueños de sus ideas, de sus personajes. Es un cambio de mentalidad brutal. Pasan de ser una maquila de animación Un proveedor de servicios. a ser creadores y dueños de propiedad intelectual. La lección fue carísima, pero fundamental. Si quieres el control, tienes que ser el dueño. Y ahí empiezan a experimentar. La fuente menciona personajes que hoy nadie recuerda. Una niña llamada Alice. Y Oswald, el conejo de la suerte. Que ese sí tuvo algo de éxito. Tuvo éxito, pero ahí se llevó otro golpe. Otro más. Porque aunque era su personaje, el contrato le daba los derechos al distribuidor. Y cuando quiso renegociar para ganar más, le dijeron que no. Se quedaron con el conejo y hasta le robaron a sus animadores. Otra lección, y otra vez a la mala, sobre ser dueño de todo, hasta de la última coma del contrato. Cada fracaso era una nueva capa de blindaje. Y es justo después de perder a Oswald que, en un tren,
frustrado pero no vencido, empieza a dibujar Un ratoncito. un ratón. Y así nace Mickey Mouse. De nuevo con el genio de Ub Iwerks. Pero el texto es claro. Mickey no fue un éxito instantáneo. No, para nada. Es un mito eso de que lo dibujó y se volvió una estrella mundial al día siguiente. Los 2 primeros cortos eran mudos y, la verdad, pasaron sin pena ni gloria. El personaje era simpático, pero le faltaba algo. Le faltaba el alma. Y el alma llegó con la tecnología. Estamos en 1928 y llega la revolución del cine sonoro. Y aquí es donde se pone interesantísimo. Muchos estudios veían el sonido como un problema, como un gasto. Como una moda pasajera. Pero Disney vio la oportunidad de su vida. El autor lo describe casi como una epifanía. Se dio cuenta de que el sonido no era solo para diálogos. No, era un elemento cómico, narrativo, en sí mismo. Es la fusión perfecta de arte y tecnología. Exacto. El éxito de Steamboat Willie no es solo que el ratón silba. No, para nada. Es una sinfonía de gags. El vapor del barco suena con la música, los dientes de una vaca son un xilófono. Un gato es un acordeón. Cada sonido está coreografiado con la imagen para crear comedia. Nadie había visto ni oído algo así. Y eso conectó con el público de una manera brutal. De repente, Mickey Mouse tenía personalidad. El sonido le dio vida. Y con eso, por fin, el estudio encontró estabilidad financiera. Por fin. Los cortos de Mickey se vuelven un fenómeno. Dinero, merchandising, fama. Lo lógico sería decir, listo, encontramos la fórmula, a explotarla. Cientos de cortos de Mickey Mouse hasta el fin de los tiempos. Pero Disney nunca fue un empresario sensato en ese aspecto. La estabilidad como que le aburría. En cuanto algo funcionaba, ya estaba pensando en la siguiente locura. Y esa locura era una idea que a todo el mundo le pareció eso, una locura. Hacer el primer largometraje animado de la historia. Hay que ponerlo en perspectiva. Hoy es normal ver películas animadas de 2 horas. Pero en los años 30... La animación eran cortos de 7 minutos antes de la película de verdad. La idea de que alguien aguantara 90 minutos de dibujos era ridícula. Su propio hermano Roy, el financiero, le rogó que no lo hiciera. Su esposa también. En Hollywood se burlaban abiertamente del proyecto. Le decían la locura de Disney. Y los argumentos sonaban lógicos, ¿eh? Que los colores brillantes cansarían la vista, que la gente se aburriría de personajes que no eran reales. Y el costo. $1,500,000 en plena Gran Depresión. Una fortuna. Para financiar Blancanieves tuvo que pedir préstamos, convencer a inversionistas que lo veían como un loco. Absolutamente todo. ¿Te imaginas esa conversación? Cariño, voy a hipotecar la casa para una película de dibujos de una princesa y unos enanos. Es un nivel de riesgo que ni hoy en Silicon Valley se ve tan fácil. No apostaba dinero de la empresa, era su patrimonio. El futuro de su familia. Era un todo o nada. ¿Y el resultado? Bueno, el resultado cambió la historia. En 1937 se estrena Blancanieves. Y no fue un éxito, fue un fenómeno. Los números de la biografía son increíbles. Recaudó $8 millones solo en Estados Unidos, la película más taquillera de la historia hasta ese momento. El autor dice que multiplicó más de 1000 veces su retorno. Es alucinante. De estar al borde de la quiebra a ser un genio. Y validó su visión. Demostró que la animación podía contar historias complejas, generar emociones. Un pilar que ha sostenido a la compañía por casi un siglo. Al repasar todo esto, queda claro que su camino no fue una línea recta. Fue un sendero lleno de baches. Y de lecciones aprendidas a golpes. Pero cada tropiezo fue fundamental. Exacto. La gran lección es cómo cada fracaso fue una inversión en conocimiento. La bancarrota le enseñó a ser dueño de sus ideas. La pérdida de Oswald le enseñó a controlar sus contratos. Los cortos mudos que no funcionaron lo prepararon para la revolución del sonido. Y el éxito de Mickey le dio la confianza para el riesgo monumental de Blancanieves. No hay Blancanieves sin la quiebra del Laugh-O-Gram. Están totalmente conectados. Es un efecto dominó, donde el fracaso es la primera pieza que tiene que caer. Y para cerrar, quiero dejar una idea para la reflexión. La biografía, como muchas, se centra en Disney como el genio visionario, el que arriesga todo. Y lo fue, sin duda. Pero no lo hizo solo. A eso voy.
El propio texto menciona de pasada a figuras como Ub Iwerks, el animador que dibujó a Mickey. O a ese brillante grupo de animadoras que no quería perder. Exacto. Y esto plantea una pregunta interesante sobre cómo contamos las historias de innovación, ¿no? Totalmente. ¿Cómo cambiaría nuestra percepción si en lugar de atribuirlo todo al genio de un solo individuo, pusiéramos el foco en el esfuerzo colaborativo? Si le diéramos el mismo peso a la visión del líder que a la ejecución del equipo. Justo. ¿Seguiríamos hablando de la locura de Disney o empezaríamos a hablar del logro del estudio Disney, reconociendo todos esos nombres que la historia convenientemente ha olvidado?